siempre le hemos hecho. Muy bien, pues hoy estamos llegando a la conclusión de nuestra serie, que es el carácter del discípulo. Y el día de hoy, esta última enseñanza sobre el carácter del discípulo se llama Mientras vas, ¿sí? A lo largo de estas semanas hemos aprendido acerca del carácter del discípulo, que comienza en casa. Todo debe comenzar en casa, así que también el carácter del discípulo pues comienza en casa. Es un estilo de vida, es decir, es para siempre. También somos parte de la solución que tiene el Señor. Eso es bien importante. Y finalmente estamos viendo hoy este último tema que se llama Mientras vas. ¿Qué quiere decir? Esto es actívate. Vamos hoy a enfocarnos estrictamente a estrategias para evangelizar. Vamos a ver cómo el discípulo, después de todo el tiempo de preparación, ahora lo que tiene que hacer es ir y hacer otros discípulos. Así que vamos a comenzar hoy. Prepare su corazón, prepare ahí su libreta. Va a haber muchos puntos, va a haber cosas bien interesantes que yo creo que fueron de parte de Dios quien las puso. Entonces anótelas, porque yo creo que son cosas muy prácticas que le van a ayudar y le van a servir. Pero antes vamos a poner esto en las manos del Espíritu Santo, que Él es quien nos guía a toda verdad. Ahí acompáñame, Señor. Gracias por este hermoso día. Espíritu Santo, Tú estás aquí para guiarnos a toda verdad. Tú estás para recordarnos todas las cosas que Jesús enseñó. Y no queremos que el día de hoy sea la excepción. Todo lo que se hable, todo lo que se diga por medio de mi boca, Espíritu Santo, que sea única y solamente dirigido por Ti. Que todos los corazones que vamos a oír esta palabra pueda ser una buena tierra, para que Tu palabra pueda caer en buena tierra, estar bien sembrada y dar fruto a su tiempo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar y se llama Mientras vas, ¿sí? Mientras vas. Hace 8 días, en el tiempo de oración de los sábados de las 5 de la mañana, estuvimos orando precisamente por el carácter del discípulo. Nos tocó estar orando al equipo del equipo de alabanza, nos tocó estar orando el sábado pasado, y yo tomé algunas características por las cuales estuvimos orando. Son 10 y se las voy a dar muy rapidito para no tomar mucho tiempo, pero vaya anotándolas o vaya ahí guardándolas. Pero oramos por las siguientes características que conforman el carácter del discípulo. Número 1 es que es apasionadamente comprometido con Jesús. Un discípulo no solo está comprometido, está apasionadamente comprometido con Jesús. Número 2, tiene un amor extraordinario por las personas. Esa es otra característica del discípulo de Jesús. Ama a las personas de un modo que solamente Dios puede amar. Porque si de algo hoy el mundo se encarga, es de que sea bien difícil de amar a las personas. Bueno, ahí es donde se ve un discípulo de Jesús. Es donde se ve el carácter de Jesús en un discípulo. Como que a pesar de que de verdad somos bien difíciles para que se nos ame, bueno, un discípulo no tiene problema en tener no solo amor por nosotros, sino un amor extraordinario. También el discípulo tiene un corazón de siervo. Él sabe que es mejor servir que ser servido. Él sabe que es mejor estar parado que sentado. Él sabe que es mejor llegar primero e irse a lo último. Él siempre sabe que es mejor trabajar que estar simplemente a la expectativa. Un corazón de siervo. Número 4, un discípulo es sensible y es sometido al Espíritu Santo. No hace nada por sus emociones, no hace nada por su temperamento, no hace nada por su pasión. Todo lo que él hace, lo hace de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Número 5, es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Él se rige por lo que la Escritura dice y punto.
es gobernado por la autoridad de la palabra de Dios. Vive en santidad, número 6. Número 7, se involucra en la vida de las personas. No es alguien que de repente, ahí va el famoso, el siervo. No, es alguien que tiene la capacidad de involucrarse con cualquier persona, tal como Jesús lo hacía. Número 8, es justo y generoso. Número 10, vive con propósito, no anda como la ola del mar de allá para acá. Sabe para qué está aquí en la tierra. Y número 10, que es el que nos vamos a enfocar, es evangelísticamente audaz. Lo vuelvo a repetir, es evangelísticamente audaz. Un discípulo se distingue en su carácter por ser alguien que tiene una audacia para compartir lo que de Dios tiene. Es audaz. Precisamente hoy nos vamos a enfocar a ser audaces para evangelizar. Ya que vimos que empezamos en casa, ya vimos que se trata de un estilo de vida, ya vimos que somos parte de la solución. Bueno, ahora se trata de manos a la obra. Así que ponga mucha atención, anote, porque todos los puntos que vamos a ver se trata de cómo ser audaces para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? Ahorita acabamos de cantar, ahorita estoy yo compartiendo y ahorita aquí está producción y todo está bien. Es parte de lo que hacemos en una iglesia local, pero por sobre todo esto hay algo que específicamente Dios nos mandó a hacer, y son 3 cosas que es lo mismo pero con diferentes funciones. Primero, ahí en Marcos capítulo 16, sus Biblias por favor. Marcos capítulo 16 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Número 1, una instrucción que nos dio el Señor: vayan y anuncien. ¿A través de qué? A través de la predicación. Vayan y prediquen. ¿Por dónde? Por todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Eso es. Número 1, tenemos que ir a anunciar a través de la predicación. Número 2, 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Número 2, Él nos encargó que vayamos por el mundo reconciliando a la gente con el Padre. Nos mandó a anunciar. Número 2, nos mandó a reconciliar. Y número 3, Mateo capítulo 28. Versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Alguien puede decir amén? Lo tercero que Jesús nos dijo es: vayan y hagan discípulos a través de la enseñanza. Así que todo lo que hacemos aquí está bien, pero hay algo que específicamente Jesús nos encargó: vayan y anuncien a través de la predicación. 2, vayan y reconcilien. Y número 3, vayan y hagan discípulos a través de la enseñanza. Mira, ahora y precisamente en el tiempo que estamos viviendo, hay muchas personas en el mundo buscando. A lo mejor no saben ni qué están buscando, pero están buscando. Necesitan a alguien que sea lo suficientemente audaz como para compartir su fe y mostrarles el amor del Padre. Porque no es suficiente con saber. No es suficiente con yo saberme hijo de Dios. Dios no me salvó para que me quedara ahí. Dios me salvó
para que fuese al mundo y les hablara de Cristo. El problema es que lo que yo soy, no sé cómo compartirlo. Y a veces lo poco que compartimos, a veces lo compartimos muy mal, de muy mal testimonio. Pero sabe, ahora es el momento de salir y ser diferentes. Siempre hemos dicho, es que nosotros somos diferentes. Bueno, pues si somos diferentes, ahora es el tiempo para compartir las grandes nuevas de Jesús. Y se necesita la audacia. Hay que ir y a compartir. Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Porque a veces andamos buscando todo tipo de estrategias y todo tipo de cosas que no es que estén mal, pero nunca van a ser mejor si nos metemos a los evangelios a ver cómo Jesús, de modo tan práctico y tan dinámico, Él evangelizó y alcanzó a tanta gente. Vamos a verlo. Le vuelvo a repetir, tenga una hoja, una libreta y empiece a anotar. El método de Jesús se basaba, ojo, en las personas, no en los proyectos, no en las estrategias. A veces pareciera que le damos una relevancia a las formas más que a las personas. Y el método de Jesús se basa en las personas. Y todo comenzó cuando Jesús llamó a algunos hombres y los invitó a seguirle. Esto que el Señor hizo fue suficiente para revelar el rumbo de su estrategia. Él no se preocupaba de proyectos especiales para alcanzar grandes aforos, grandes plateas, grandes escenarios. Más bien, Él se ocupaba de tratar con las personas y que esas personas eran las que iban a alcanzar las multitudes. Es interesante destacar que Jesús comenzó a reunir a aquellos hombres antes de organizar grandes campañas o antes de tener grandes públicos. Una nota por si vas a estar anotando. Las personas eran la base del método de Jesús para ganar al mundo para el Padre. Vuelvo a repetir. Las personas eran la base del método de Jesús para ganar el mundo para el Padre. Cuando nosotros analizamos el ministerio de Jesús a través de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Él tenía una estrategia muy definida, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Pues hágase la pregunta, ¿cómo alguien en tan solo 3 años pudo cambiar al mundo? Tanto que hoy la historia o el tiempo se dice antes de Cristo y después de Cristo. Si Jesús no hubiera cambiado al mundo, hoy no estuviéramos en el año 2021, estuviéramos en el año 6021. Pero como Jesús vino y en 3 años de ministerio Él cambió el mundo por completo, bueno, hoy estamos en el 2021 después de Cristo. Él cambió personas, cambió vidas enteras. La vida de nuestro Señor Jesús estaba orientado por su objetivo. Jesús no dejó su visión, nunca se desvió del objetivo, ni siquiera un momento. Dice la Biblia que Él soportó el oprobio, puesto que Él tenía en la mira por delante a cada uno de nosotros. El gozo que al Señor aún le sigue dando cada vez que una persona se arrepiente. Por esa razón Él soportó el oprobio, por esa razón Él nunca miró para allá, nunca miró para allá, siempre tuvo sus ojos en la meta, que era usted. No piense en millones de personas. Él no se desvió porque nunca le quitó la mirada a usted y a mí, que éramos
su objetivo y hoy mucha gente sigue siendo su objetivo. Jesús vivió, murió y resucitó de acuerdo con un propósito previamente elaborado. Como les decía, el ministerio de nuestro Señor era dinámico, no estaba restringido a un programa. Él no tenía que de 10 a 10:05 lo sientan ahí en el pasto, ¿verdad? Y de 10:05 a 10:20, pues rásquense un poco los pies porque caminaron mucho tiempo. No, el Señor andaba por diferentes lados y Él suplía necesidades. No es que también anduviera al ahí se va, pero sabía exactamente lo que tenía que hacer. Así que Él no estaba restringido a un programa. Esto lo podemos ver en la forma en cómo Él enseñaba y aún en la forma en cómo Él hacía milagros. Fíjense, Jesús anduvo enseñando por el camino, anduvo enseñando en barcos, al aire libre, en las casas, en el templo. Y por eso esta enseñanza se llama Mientras vas. Hoy estamos en un auditorio que por algunos domingos otra vez está vacío. Pero Jesús no estaba confinado en un auditorio. Para ti y para mí no debe ser un problema que hoy no nos podamos congregar aquí. Si para ti y para mí es un problema el que no nos podamos congregar, significa que no hemos entendido el carácter del discípulo. Porque Jesús, así como predicaba en un lugar como este, predicaba por el camino mientras cumplía su misión. Compartía en medio de un barco, de una tormenta, compartía en casas mientras comía. Mientras había diferentes situaciones, mientras tú vas, tú tienes que compartir de Jesús. Mientras tú vas, tú puedes estar en una playa y hablar de los cocos, o hablar de la palmera, o hablar de la ola, o hablar del agua. Puedes estar en tu trabajo y hablar del escritorio y hablar de la calidad de los materiales que tienes ahí. Puedes estar donde sea que tú estés, mientras tú vayas caminando por la vida. El Espíritu Santo siempre va a tener cielos abiertos para cuando se trata de compartirle a la gente de Jesús. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenles. Y yo, dijo él, Señor, voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. Cada vez que nosotros, donde quiera que nos encontremos, abrimos nuestra boca para hablar de Jesús, para hablar de las buenas nuevas, créeme, todos los cielos, todas las multitudes de ángeles, todo lo de Dios está a nuestro favor. Porque para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Así que el Señor tenía diferentes formas, hasta para hacer milagros. Algunos los sanaba, se detenía y los tocaba. A otros ni siquiera los tocaba, les mandaba decir, eres sano. A otros les decía, a ver, escupía en tierra y le ponía en los ojos. A otros decía, tienes que hacer esto para que seas sano, y la gente era obediente y hacía lo que Jesús dijo y la gente se sanaba. O sea, Jesús era muy dinámico y me llama mucho la atención a través de los evangelios cómo Él tuvo éxito cuando se trató de discipular. Porque velo de este modo, nosotros somos el resultado de 12 individuos que pasaron 3 años con Jesús. En 3 años el Señor se encargó de transformar la vida de 12 hombres que hasta el día de hoy tenemos sus enseñanzas. Jesús en 3 años. Increíble, increíble. Y me llama la atención, bueno, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Hay algunas cosas que Jesús hizo y aquí viene, anote, vamos a ver la estrategia de Jesús. Anoté algunas cosas, saqué de la palabra, cómo es que Jesús trabajaba. Número 1, lo primero que hizo Jesús fue reclutamiento. Recuerde que el método de Jesús se basaba en las personas. Él llamó a estos hombres antes
de iniciar cualquier tipo de campaña. Yo le invito a que se compre una libreta y que le ponga discípulos y que anote mínimo una persona, máximo 5. Digo, si quiere 2 está bien. Pero, ¿verdad que no tenemos, nadie tenemos una libreta? Yo tengo libretas donde están todos los cantos y me preocupo de todas las secuencias que vamos a tocar en los cantos, pero no estoy preocupado en tener una libreta de a cuánta gente voy a ganar para Cristo en los próximos 3 años. Y Jesús vino a eso, su tiempo era corto, así que en 3 años Él se puso a trabajar. Yo le invito a que iniciemos con el reclutamiento. Cómprese una libreta sencillita y anote de 1 a 5 personas a los que usted quiera, que usted las va a llamar como Jesús llamó a estos 12 discípulos, que después fueron los apóstoles, ¿sí? Número 2, primero fue reclutamiento. Número 2, asociación. Jesús permanecía con sus discípulos. Después de haber llamado a estos hombres, se volvió una práctica del Señor estar con ellos. Les dije, durante 3 años. Y esta es la esencia del entrenamiento del Señor Jesús. El Señor Jesús solo dejaba que los discípulos lo siguieran durante un tiempo. Nota, muy importante, el conocimiento era obtenido por asociación antes que fuera entendido por explicación. Eso está increíble. Anótelo, yo le animo a que lo anote. Con el Señor el conocimiento obtenido era por asociación, por relación, antes que dar una explicación. Jesús los llamó y les dijo, síganme. No los sentó a explicarles. Él les dijo, hermano, síganme. Oye, que voy a enterrar a mi papá, pues órale, entiérralo, pero sígueme. Deja eso que estás haciendo y yo te voy a hacer pescador de hombres. Los discípulos no tenían ni idea de nada. Más bien, hay que entender una cosa, que al que Dios llama no tiene idea de nada. Pero Jesús trabajaba por asociación antes que explicación. Y a veces nosotros queremos llenar de tanta explicación que se nos olvida que el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el que habita en nosotros, y que lo único que deberíamos hacer es, tú sígueme y ve cómo hago las cosas. El problema tal vez está en que cómo hacemos las cosas, y tal vez por eso necesitamos tanta explicación, porque nuestra vida no es suficiente para transmitir. Pero Jesús no. Jesús compartía con sus discípulos, estaba con sus discípulos. Dice, síganme. Y a través de la relación que con Jesús ellos fueron aprendiendo. Número 3, consagración. El Señor exigió obediencia. ¿Y por qué exigió obediencia? Ahí en Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Una vez que iniciamos el reclutamiento, llamamos a alguien y están a nuestro lado siguiéndonos. Ahora hay que enseñarles a ser obedientes. Jesús esperaba que las personas fueran obedientes. Jesús no esperaba que las personas fueran sobresalientes o muy inteligentes. Alguna vez dijeron, bueno, ¿qué estos no son galileos? Estás diciendo como que, o sea, hello. Pero Jesús no estaba buscando eso. Jesús buscaba algo tan simple, pero tan importante como que fueran leales. ¿Sí? Por eso se llamaban discípulos, seguidores de Jesús, porque estos hombres aprendieron a consagrarse a Dios a través de la obediencia y a través de la obediencia que vieron en Jesús. Jesús dijo, y es que
es que ponte a pensar en Jesús. Él era 100% Dios y era 100% hombre. Y él estuvo sujeto a José y a María. Él estuvo sujeto a todas las cosas que nosotros pasamos. Y Jesús dijo, o sea, Jesús dio a entender, hay muchas cosas que tal vez él en su condición de hombre le hubiera gustado hacer, pero él dijo, yo no hago lo que quiero, lo que oigo. O sea, obedezco. Y eso lo vemos en Filipenses, el capítulo 2. Cuando habla de que tengamos el mismo sentir que Cristo, que no se aferró a su condición de Dios, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es bien importante mientras vas transitando en la vida. Es bien importante entender que no se hace lo que yo quiero, sino se hace la voluntad del Padre. Y de ese modo yo puedo transmitírselo a mis discípulos, a la gente que le comparto, enseñarle a ser consagrado, a ser obediente. Número 4, transmisión. Parece que es lo mismo que asociación, pero no. Aquí cuando habla de transmisión es que habla de que Jesús se dio a sí mismo. Podemos hacer una pregunta. ¿Por qué las exigencias de Jesús sobre la disciplina fueron aceptadas sin argumentación? O podemos hacernos la pregunta de otra manera. ¿Por qué a nosotros no nos hacen caso? Y todo lo que pedimos nos lo argumentan. Ahora, paréntesis, si tú eres de las personas que te la pasas argumentando, el hecho de que tu líder, el hecho de que tu papá, el hecho de que quien esté a tu cargo no entiende esta parte, no te justifica a ti para ser desobediente. Pero aquí estamos tratando de explicar por qué las exigencias de Jesús nadie le argumentaba, pero por qué a nosotros sí encontramos resistencia. Pues mira, vamos a ver esto en Hebreos 4, capítulo 14 al 16. Y aquí explica por qué a las exigencias del Señor nadie le argumentaba. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando hablamos de transmisión, de que uno se entrega, los discípulos entendieron que no estaban solo guardando una instrucción de Jesús, sino que estaban respondiendo a alguien que los amaba, estaban respondiendo a alguien que quería entregarse por ellos. Esa es la gran diferencia. Jesús utilizó el método de la transmisión diciendo, yo pongo mi vida por ustedes. De tal modo que no le argumentaban nada. Los discípulos estuvieron dispuestos y no solo dispuestos, al final todos entregaron su vida por Jesús. ¿Por qué? Porque vieron el ejemplo. Mientras nosotros vamos, es bien importante que entendamos esta parte de la transmisión, de entregarnos a nosotros mismos. Yo siempre he comentado eso cuando me toca servir en algún ministerio. Yo solo tengo una regla para servir en un ministerio cuando me dan la responsabilidad. Es que amo a las personas de todo corazón o no me comprometo. Porque no existe. Y amar a las personas con todo tu corazón, a ti como líder te lleva un riesgo, porque en algún momento te pueden lastimar, te pueden ofender. Porque es el riesgo
cuando tú amas y te entregas. Pero ese riesgo no se compara con el fruto y con los resultados cuando la gente que estaba bajo tu cargo se da cuenta que tú les amas y que ellos ya no están viendo nada más el reglamento o la condición o la instrucción. Ellos ya dejan de ver eso y dicen: es que yo realmente me doy cuenta que mi líder me ama y que lo que él hace, lo hace para mi bienestar. Y no es hasta que podemos ver eso, es cuando los discípulos entonces dejan de estar argumentando. Pero vuelvo a repetir, tampoco eso justifica al discípulo, ¿sale? Pero Jesús utilizó la transmisión, se entregó a sí mismo. Número 5, bien importante, demostración. Este me encanta. Jesús demostró cómo se debía vivir. Su forma de enseñar era práctica. Él no pidió a nadie hacer algo que él primero no hubiese hecho. Es bien importante. Mira ahí 1 Corintios capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo habla y esas palabras son bien fuertes pero bien importantes. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Aquí vamos a hacer una pausa. Hay dos formas de enseñar. Obviamente la correcta de Dios y la incorrecta. La incorrecta es la que la mayoría podemos usar o a veces estamos usando. Es cuando nos valemos del rollo, es decir, de las palabras persuasivas, cuando apelamos a las emociones de la gente, cuando apelamos a las pasiones de la gente para lograr algo en la gente. Pero Pablo decía: cuando fui a visitarlos no me valí de este método. Más bien viene la segunda forma y es la correcta. Dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué efectivamente a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. En la Reina Valera dice: no fui a ustedes con palabras persuasivas, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Y estamos en una época donde esto no sirve si no está la aprobación del Espíritu Santo en mi vida. Por supuesto que puedo apelar a las emociones de la gente, a la pasión de la gente, pero el único que puede cambiar la vida de una persona es el Espíritu Santo. Y eso se demuestra. Este es el tiempo. La gente necesita un milagro. Tú eres el portador de milagros. Puedes orar por alguien y que se muera. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, igual se iba a morir. Pero puede que pase algo y que se sane y que se convierta él y toda su familia. Pero yo sé que es más cómodo tirarle un rollo y decirle: pues es la voluntad de Dios. Aferrarte y doblar tus rodillas y decir: Señor, es tu voluntad, pero yo quiero que hagas algo. Sé que tu voluntad es primero antes que mi deseo y que mi necesidad. Pero es cuando viene esa convicción, como Pablo decía: yo no vine con palabras persuasivas porque yo no quería dejarles una enseñanza así. Yo quería que ustedes vieran que hay un Dios que es real, que hay un Dios que existe,
Sí, hay muchos muertos, pero también hay muchos que se han sanado. Y ese es el tiempo, iglesia, del verdadero discípulo que tiene el carácter formado en Cristo Jesús. Porque te vuelvo a repetir, yo estoy parado aquí por la gracia, y tal vez mi forma de hablar diga, ay, el hermano. No me interesa que mi forma de hablar te pueda hacer sentir mejor. Más bien, ojalá yo pueda demostrar con la aprobación de Dios que hay un Dios que es real. Jesús, cuando les habló de entregar su vida, es porque Él nació para morir en la cruz. Pero se levantó de la muerte y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Hoy más que nunca necesitamos que mientras vamos por la vida amemos a este mundo como Jesús ama a este mundo. No diciendo cuánto les amamos, más bien demostrando cuánto verdaderamente le amamos al mundo. A veces pareciera que el cristiano está más enojado con el mundo y se le olvida que alguien murió por todos ellos. Se nos olvida. Perdón si me estoy oyendo un poco rudo o fuerte, pero me estoy hablando a mí, o el Señor me está hablando a mí, como diciendo, deja ya de tanta charlatanería y haz algo que demuestre que yo soy real. Le vuelvo a repetir, esto que acabo de decir es para mí, no para usted. Hay mucho que hacer, muchísimo. Y mientras yo voy, yo tengo que mostrar el carácter de Cristo que está formado en mí. Vamos a empezar a terminar. Me faltan 3 rapidito. Delegación. Jesús distribuyó trabajos entre sus discípulos. Él nunca andaba acelerado o apresurado. Él se tomaba el tiempo. Mandó a los 12 que escogió, los mandó a una misión y les dio instrucciones específicas y les dijo, vayan y sanen enfermos, resuciten muertos. Increíble. Jesús, después de que los reclutó, les enseñó las cosas mientras lo veían, mientras les enseñó obediencia, se entregó a sí mismo y demostró. Entonces, después de todo eso, dijo, ahora vayan ustedes. Tenemos que delegar como Jesús lo hizo. Cuando estaba la alimentación de los 5,000, dijeron, Señor, despídelos porque ya es tarde. El Señor dijo, ¿por qué los vamos a despedir? Denles de comer. Las circunstancias jamás deben ser un impedimento para amar y ayudar a la gente. Dios puede seguir convirtiendo hasta el día de hoy poquitos panes y peces en un gran banquete. Solo hay que atrevernos a delegar. Supervisión. Jesús acompañó a los apóstoles en el trabajo que Él les encargaba. Y me encanta porque cuando los apóstoles regresaron bien contentos, Señor, y pasó esto y aquello, y se sanaban, y Jesús los escuchaba. Pero Jesús siempre les ayudaba a entender el motivo por el cual Él los mandó y los preparaba para lo que venía. En nuestro discipulado tenemos que estar supervisando a nuestra gente, y eso cuesta tanto trabajo, iglesia. Yo estoy a cargo de algunas cosas aquí en la iglesia, y cuando leí este punto, yo en realidad no sé cómo están mis muchachos que Dios me encargó. Parece que están bien. Desde aquí se ven y parece que están bien, pero la verdad es que no los he supervisado como veo que Jesús supervisaba a su gente. Jesús sabía cómo estaba el corazón de sus discípulos. Les hablaba fuerte, les decía, aparte de mí. Satanás le dijo a Pedro.
pero también les reconocía cuando: Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Jesús estaba siempre pendiente de su gente, escuchándolos y preparándolos para lo que seguía. Y finalmente llega la reproducción. Le pregunté a la pastora Fabi que cuántos somos, y antes de la pandemia ella me comenta que éramos aproximadamente 8. No sé cuántos seamos hoy, pero si supongamos que somos 800 y compramos la libreta y reclutamos a una persona y le dedicamos 3 años, no sé cuánto es. O sea, nos vamos a multiplicar por 2, ¿no? O sea, en 3 años vamos a hacer 1600. Fíjate, por una persona a que tú vas a reclutar, te vas a asociar con ella, le vas a enseñar consagración, te vas a entregar por ella, le vas a demostrar, le vas a delegar, le vas a supervisar, y después ella se va a reproducir. 3 años. No estoy pidiendo que ganemos a alguien la próxima semana. ¿Qué te parece si en 3 años compra tu libreta, inicia el reclutamiento? Es necesario, con esto concluyo, que entendamos que evangelizar no es el papel solo de algunos. Es necesario dejar de dar disculpas y que comencemos a hacer nuestra parte en la obra. Recordemos que Dios no está interesado nada más o en solo bendecir métodos y estrategias. Más bien, Él bendice a todos aquellos que se disponen a hacer la obra que Él nos encargó. Ir y predicar, ir y reconciliar, ir y hacer discípulos. Mientras vamos, tenemos que hacer discípulos en todas las naciones, a toda criatura. Para eso nos llamó el Señor. ¿Y esto cuánto dura? Dura toda la vida. ¿En dónde? En todo lugar. Cuando nos podemos congregar, o como ahorita que no nos podemos congregar, siempre hay oportunidad para hacer lo que Jesús hizo. Y ¿sabes qué? Decirle al mundo, todos aquellos que están en esta transmisión y tú que nos vas a escuchar, quiero decirte que hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra, que fue quien te creó, quien te diseñó, y que aunque tú no lo conozcas, Él tiene un plan maravilloso para tu vida, que te ama tanto, que a pesar de que tú sin saberlo, Él mandó a su Hijo para pagar por una deuda que tú tenías. Ahí donde tú estás, y si tú escuchas esa transmisión, cuando tengas un tiempito, habla con Dios y dile que le quieres conocer. Él te va a escuchar y Él te va a traer. Si tú sabes de algún lugar, de una iglesia donde se predica el evangelio, la palabra de Dios, acércate a ese lugar. Y ahí Dios te va a enseñar muchas cosas maravillosas. Pero quiero decirte que Dios te ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que te está esperando con los brazos abiertos. Y aquí te lo vamos a decir una y otra vez, porque para eso fuimos llamados, iglesias, para decirle al mundo que Cristo les ama. Vamos a terminar, vamos a orar allí en su lugar donde esté. Señor, gracias. Señor, gracias por ese tiempo, por estas semanas donde vimos el carácter del discípulo. Señor, ¿por qué escogiste a Pedro? No lo sé. ¿Por qué escogiste a Andrés, a Juan, a Santiago? ¿Por qué escogiste a un Judas? No lo sé. Pero tú los llamaste y ellos te siguieron. No eran personas extraordinarias, no eran de apellidos reconocidos, pero tú pasaste tiempo con ellos. Tú les enseñaste, los sentabas a través de los caminos, a través de los montes, comías con ellos, les reconocías y también les llamabas la atención.
También eras duro con ellos, pero también siempre tenías una palabra de amor. Y a estos hombres, a estos 12 hombres, cuando entendieron, ellos fueron por todas partes. Y hasta el día de hoy podemos leer las epístolas, los evangelios de las grandes hazañas que tú hiciste a través de gente común y corriente, pero que tú discipulaste y entrenaste, y que a través de toda su vida, mientras ellos iban por el camino, hicieron lo que vieron hacer al Maestro. Hoy te pedimos que en toda tu iglesia, hoy nos ayudes a vivir todo lo que vemos que tú hiciste y que todos tus servidores han hecho a través de todos estos cientos de años al predicar a Cristo. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amada iglesia, que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo y un maravilloso comienzo de semana.